Hace no mucho tuve en Instagram una discusión en los comentarios de una foto. Caí en los ejercicios inútiles y egocéntricos de tener la razón frente a un usuario al que no conozco. Pero me pareció curioso que este usuario quería derrumbar mis argumentos apelando a lo que dice la realidad. Y recordé que en este canal nunca he tocado este tema tan urgente e importante para todo aquel que quiere iniciarse en filosofía. Uno de los dogmas que recuerdo que más difícil me fue abandonar al inicio de la licenciatura fue el dogma de la realidad, ya que ni siquiera lo veía como un dogma o como un problema. Pero poco a poco, conforme pasaban las clases de epistemología y de historia de la filosofía, me parecía más evidente por qué apelar a la realidad, algo que todos utilizamos día a día, es problemático y filosófica y científicamente insostenible. Veamos en este video el problema de apelar a la realidad y preguntémonos si la ciencia y la filosofía buscan estudiar o no esta supuesta realidad. Por realidad normalmente entendemos el mundo tal cual es. Si un día nuestra pareja nos acusa de infidelidad, decimos, en caso de ser inocentes, que esa no es la realidad y apelamos a evidencia sobre la realidad para demostrar que no tuvimos un encuentro con 4 hombres al mismo tiempo esa noche después de la borrachera. Es decir, apelamos a evidencia sobre el mundo físico que respalden nuestros argumentos. En este caso, evidencias de que saliendo del bar nos fuimos solos a casa a dormir y a nada más. Sin embargo, al hablar de la realidad, lo que común y coloquialmente queremos decir es que hay un mundo invariable, algo fijo, que no puede ser manipulado por nuestras palabras y por nuestro pensamiento, junto a que tenemos acceso a ese mundo invariable y único. Cuando discutimos si hay o no un zócalo en la Ciudad de México, pensaríamos que lo más fácil para saber la verdad es apelar a la realidad e ir a la Ciudad de México para ver si ahí existe un zócalo. Creemos que hay un zócalo físico en una ciudad y que nuestro intelecto puede conocerlo de manera idéntica a cómo el zócalo es. Si nosotros muriéramos, creemos, el zócalo seguiría ahí, de forma independiente a si nosotros lo vemos o no. Así decimos que es el mundo, que es la realidad. Algo fijo, algo incambiable, algo existente e independiente, más allá de interpretaciones subjetivas. Creemos que existe una única realidad y que podemos acceder a ella. Junto a esto, creemos que la ciencia estudia la realidad y muchas veces apelamos a lo que dice tal o cual artículo científico, pensando que los resultados que este estudio científico refleja son la copia exacta de la realidad. Sin embargo, esta creencia no solo es problemática, sino injustificable en muchos aspectos, y te pondré para empezar un ejemplo para poder ilustrar. La visión humana es superior a la de muchos animales. Los perros o los cerdos tienen una visión mucho más limitada que la nuestra. Pero hay otros animales con una visión superior, como las águilas, que pueden observar nítidamente a sus presas aunque éstas estén a 400 o 500 metros de distancia. Podemos así preguntarnos, ¿quién observa la realidad? Si el águila es quien observa de mejor manera la realidad, teniendo una visión que permite que su objeto sea mucho más nítido, lo que los humanos vemos es solo una imagen defectuosa o borrosa de la realidad. Podríamos decir entonces que la imagen que observan nuestros ojos es una copia de la realidad. Y de existir una visión superior a la del águila, que logre captar mejor la luz y que vea sus objetos de manera más nítida a mayor distancia, el águila se encontraría en las condiciones limitadas que ahora diagnosticamos con este ejemplo en los humanos. Aquí tenemos ya un problema, que los sentidos nos dan datos, pero que no tenemos la certeza de que estos datos sean una copia de eso que llamamos realidad. Esto lo sabemos no solo gracias a las comparaciones anatómicas entre otras especies animales y la humana, sino que también utilizamos microscopios y telescopios
para romper las limitaciones que nuestra visión tiene. Sin embargo, romper estos límites no implica que con telescopios y microscopios hayamos ya encontrado la última imagen nítida de la realidad, ya que siempre existe la posibilidad de que una nueva tecnología que aún no conocemos supere a la que hoy hemos alcanzado. Junto a esto tenemos las limitaciones de la luz. Si buscamos conocer los límites de la realidad y del universo, estamos siempre limitados a la velocidad que la luz tiene, ya que la luz es el medio de información acerca de la cercanía de otros planetas y de otras galaxias. Podemos recibir la luz de galaxias a millones de años, pero esos millones de años implican que lo que vemos es el pasado de galaxias que quizás actualmente no tengan esa forma o quizás no existan. Si nos fijamos, aquí nos encontramos apelando a un solo sentido, al de la vista, con muchos problemas al querer acceder a lo que entendemos por realidad. Todos estos límites no solo nos muestran que la simple visión humana está lejos de toparse con la realidad, sino que nos genera la duda de si habrá limitaciones que aún no descubrimos, pero que están ahí y no nos permiten conocer al mundo en sí mismo, tal cual es, sino solo a lo que nuestros limitados sentidos y nuestra tecnología nos ofrecen. Pues bien, hasta aquí hemos hablado de un solo sentido, el de la vista, y lo mismo puede suceder con otros sentidos utilizados para experimentar al mundo. Pero existe otro problema que no habla ya de los límites de los sentidos, sino de los engaños tanto de los sentidos como de la mente. Esto lo encontramos desde Descartes y sus meditaciones metafísicas. Descartes se preguntó cómo sabemos que este mundo, el que sentimos con nuestros sentidos, no es más que un engaño. Si cuando soñamos, el mundo que observamos en nuestro sueño parece real, y no es sino hasta que despertamos que notamos que todo era falso, ¿cómo sabemos que en este momento no estamos soñando? Nuestra mente es capaz de generar sueños y alucinaciones, por lo que requerimos de una regla o de un método para saber qué es real y qué no lo es. De no encontrar esta regla, caeríamos en un escepticismo sobre la existencia del mundo, lo que en filosofía se llama solipsismo. La imposibilidad de saber qué existe y qué es producto de mi mente. Con estas dudas sobre la existencia y realidad del mundo, Descartes supera lo que en filosofía llamamos realismo ingenuo. El realismo ingenuo es la creencia de que el mundo existe tal cual lo observamos con nuestros sentidos y que es independiente de nosotros. Nos manejamos con este realismo ingenuo durante nuestro día a día, ya que la existencia se nos haría aún más problemática si nos detuviéramos a pensar y a dudar en todo momento y en toda actividad si lo que vemos es real. Además de que nos juzgarían de locos. Pero observamos, con todo lo dicho, que el realismo ingenuo no solo es problemático, sino insostenible. Esa realidad que suponemos que existe no está a nuestro alcance y al no estar a nuestro alcance, no sabemos si existe o no. Pero bueno, si no tenemos la certeza de la existencia de la realidad, ¿qué estudian la ciencia y la filosofía? ¿No estudian ellas la realidad? No. Y para entender por qué no, debemos ir un poco hacia atrás en la historia de la filosofía y de la ciencia. Hay que decir que en sus inicios, todo saber era filosofía, y esta forma de entender al conocimiento estuvo vigente hasta parte de la modernidad. Quien estudiaba y experimentaba para comprender los fenómenos físicos era llamado no solo científico, sino y sobre todo filósofo de la naturaleza. No es sino hasta que las ciencias experimentales comienzan a avanzar a pasos tan agigantados como en los inicios de la modernidad que comenzamos a hacer una distinción entre filosofía y ciencia. La primera, la filosofía, dedicándose a los temas más abstractos y a los fundamentos de todas las ciencias, mientras que las distintas ciencias experimentales se dedican a su campo específico y delimitado de saber, sea el campo de los seres vivos, de los fenómenos ambientales o de los fenómenos físicos. La diferencia entre ciencia y filosofía podría parecer una diferencia de esencia,
podríamos pensar que tenemos dos grandes botes, uno de filosofía y otro de ciencia, y que en cada uno podemos meter distintos temas de estudio. Pero no, más bien la diferencia entre filosofía y ciencia es gradual, teniendo en el extremo de la filosofía los temas fundamentales de todo conocimiento humano y en el otro extremo a las ciencias y sus temas y campos de conocimiento específicos. Pero bien, las ciencias experimentales se dedican, como su nombre lo dice, a experimentar al mundo. Podríamos preguntarnos si con esto no están conociendo y experimentando la realidad. La respuesta, de nuevo, es no. La ciencia apela, en efecto, a la experimentación, y la experimentación científica está mediada por los sentidos. Pero lo que nos dan los sentidos sirve de respaldo a lo que se dedica, de forma más general, a realizar la ciencia. Hipótesis y teorías. La experimentación sensorial arroja material a nuestros sentidos y lo que buscan las hipótesis es explicar estos materiales y sus estructuras y regularidades. Por ejemplo, experimentar con objetos de distintos pesos en caída libre nos da un material visual. Los científicos apelan a lo que observan sus ojos y proponen una hipótesis para explicar eso que ven sus ojos, las diferentes caídas de los objetos y la regularidad que en ese fenómeno encuentran. Estas hipótesis son contrastadas con nuevos experimentos para reforzarlas o desestimarlas, para perfeccionarlas o superarlas. Y tras un cúmulo de hipótesis respaldadas por material sensible, por material empírico, la ciencia conforma teorías que expliquen un fenómeno o un grupo de fenómenos. Esto no implica explicar la realidad, sino ofrecer un discurso que nos permita comprender mejor lo que pasa ante nuestros sentidos. Pero teniendo en cuenta que ese discurso científico, que estas hipótesis o que estas teorías pueden en algún momento ser superadas por nuevos descubrimientos. Así, la cosmovisión aristotélica que predominó durante la Edad Media ofrecía la teoría de que el Sol giraba a nuestro alrededor. Hoy esto nos parece absurdo, pero durante milenios los científicos pensaron de esta forma. Incluso nosotros podemos intuir por qué esta teoría parecía tan certera. Observamos cómo el Sol sale de un lado y se esconde en el lado opuesto, mientras nosotros sentimos nuestros pies firmes en la Tierra y no sentimos cómo nos movemos. No fue hasta Copérnico que una nueva teoría se posibilitó, la de que somos nosotros, junto a muchos otros planetas, los que giramos alrededor del Sol. Los avances tecnológicos con el telescopio permitieron ampliar esa limitada intuición que nos ofrecían nuestros sentidos, la de que el Sol gira alrededor de nosotros y nosotros estamos quietos, para perfeccionar nuestra visión sobre el cosmos. Esta superación de la teoría antropocéntrica por la heliocéntrica nos habla pues de que la ciencia genera teorías y lo que en epistemología se llama paradigmas, para tratar de explicar lo que nos ofrecen los sentidos. Y esos paradigmas pueden ser superados en 1, 100 o 1000 años por uno mejor. Ahora bien, esto no implica que no haya un progreso o un mejoramiento en cada uno de los paradigmas, sino más bien que la ciencia y la filosofía presuponen que nunca tendremos el paradigma perfecto que explique al cosmos. La ciencia no hace un discurso azaroso y subjetivo sobre su objeto de estudio, pero tiene en cuenta que los límites o los sesgos pueden provenir de muchas partes. Por ello, las ciencias no aseguran hablar de la realidad, sino que ofrecen teorías que permitan explicar o tratar de explicar un poco mejor lo que observamos a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Los científicos tienen en cuenta todo el tiempo que las hipótesis generadas frente a la experimentación tienen límites, junto a que ellas pueden estar sesgadas por los mismos deseos de los científicos que las realizan. Esto debido a que los seres humanos, además de todos los impedimentos de los que ya hemos hablado, también tenemos una enorme capacidad racional, buscamos el conocimiento, pero en esa búsqueda del conocimiento podemos conocernos a nosotros mismos y por ello sabemos que, además de ser racionales, tenemos deseos, aspiraciones, envidias, etc. Todo esto como parte de la subjetividad del científico
puede intervenir en la experimentación y en los resultados de los estudios científicos. Saber esto nos permite tratar de evitar estos sesgos y estas intervenciones, pero nos obligan también a abandonar la dogmática idea de una realidad única, existente y cognoscible por nosotros o por los científicos. Así que cuando tratemos de argumentar en un debate y hablemos de lo que la realidad es en sí misma, debemos darnos cuenta de que lo que estamos mostrando no es un espíritu objetivo y frío, sino una visión dogmática sobre lo que creemos que la filosofía y la ciencia hacen. Saber los límites de nuestro conocimiento y de nuestro intelecto es acercarnos a un saber mucho más certero, aunque este saber no lleve el sello de ser un reflejo de lo que nosotros llamamos realidad.